Buenas noches, vamos a presentar los resultados de nuestro proyecto. El grupo está conformado por Magda Arroyo, coordinadora del proyecto, Andrea Martínez y Luis Barahona como auxiliares de investigación. Y a continuación vamos a dar la introducción del proyecto de la formulación de tres preparaciones de galleta escolar fortificada con harina de tenebrio molitor en Zacapa, Guatemala. A manera de introducción vamos a resaltar que en el año 2050 se espera un crecimiento de población que va a sobrepasar los 9 mil millones de habitantes. Y esto pues no va a ser suficiente el consumo de carne de origen animal. Más o menos se espera un aumento del 70% del consumo de proteína en comparación con el año 2010. Y según las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística en Guatemala, el nivel de pobreza en Guatemala es del 59% y de este 59, el 60% representa la región nororiental. Entonces, en esta región hay mayores índices de desnutrición y mayor pobreza. La desnutrición, pues obviamente es un duro golpe a la sociedad y lo que necesitamos es una alternativa de alimentos de alto valor nutritivo a bajo costo y a bajo acceso. El impacto ambiental también que genera la producción de esta carne de alto valor nutritivo, como lo es el ganado vacuno, porcino, aviar y la acuicultura, pues generan una emisión de gases de efecto invernadero muy grandes y hay que buscar algunas alternativas que nos provean una solución tanto para el medio ambiente como para los niños en edad escolar, sin dañar el ambiente, sea accesible y genere oportunidad. Y hay estudios que se han demostrado que los insectos comestibles tienen gran potencial como materia prima para fortalecer alimentos con proteína de alto valor biológico. Otro beneficio que hay que resaltar es que para producir 1 kilo de insectos se necesita únicamente 1 litro de agua, mientras que para producir 1 kilo de carne se necesitan aproximadamente 15,000 litros de agua. Formulamos el siguiente proyecto de investigación para analizar el valor nutricional de tres recetas de galletas fortificadas con distintos porcentajes de harina a base de la larva del escarabajo tenebro molitor, así como la aceptabilidad de la misma por parte de niños en edad escolar y establecer un análisis costo-beneficio de esta galleta. En Zacapa, pues se registraron en 2019, el año que se planteó este proyecto de investigación, eh, más de 1,181 casos de desnutrición crónica y la desnutrición aguda, que es la que genera acciones más inmediatas, se registraron más de 353 casos en el departamento de Zacapa. Y recordemos que la proteína es un macronutriente esencial en los niños en edad de desarrollo porque ayuda tanto al desarrollo cognitivo como al desarrollo motor. También la contaminación del sector ganadero es mayor a la del sector transporte y estudios han demostrado en África que los insectos no solo son una alternativa de macronutriente como lo es la proteína, sino que además favorece a disminuir la inseguridad alimentaria y genera oportunidades de empleo, particularmente en las mujeres. Esta investigación se realizó de mayo de 2022 a febrero de 2023 en el caserío del Canal, ubicado en la aldea de La Fragua, Zacapa. Se utilizó esta muestra en esta caserío, ya que fue muy golpeado por la pandemia COVID-19, donde más del 95% de los pobladores no podían tener acceso fácil a los alimentos y a pesar que es muy cercano al casco urbano, se ven muchos casos de desnutrición avanzada. Este es un reportaje que salió durante la pandemia, donde entrevistaron al COPODE y él indicaba que costaba mucho acceder a alimentos y más de alimentos de alto valor nutritivo. Acá tuvimos el primer acercamiento con don Martín Calderón, que es el COPODE de esta comunidad,
y que pues fue muy abierto a que este proyecto se realizara, le explicamos la metodología y él pues nos pidió todos los documentos de respaldo para proceder a realizar. Ahora vamos a pasar a explicar los objetivos y la metodología de la investigación. Siguiendo con la explicación del proyecto de investigación que realizamos, nosotros nos basamos en estos siguientes objetivos. Principalmente en formular y analizar el valor nutricional de 3 galletas fortificadas con distintos porcentajes de proteína del larva del escarabajo del tener molitor en escolares El Caserío El Canal, La Fragua, Zacapa. Fijamos 4 objetivos, siendo el primero preparar 3 formulaciones con harina de escarabajo del tener molitor, una muestra con el 15%, con el 10%, otra con el 15% y la tercera muestra con el 25%. También realizar un análisis químico proximal a cada preparación y calcular el costo por ración de una galleta fortificada con harina de larvas del escarabajo tener molitor. También evaluar mediante análisis sensorial el grado de aceptabilidad, háblese de sabor, olor y color, de las muestras de galletas fortificadas con harina de base del escarabajo de tener molitor. Estos objetivos se basaron por lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Queremos un alimento que sea de calidad nutricional en beneficio a los niños que se encuentran en edad de escolares. Acá podemos observar lo que es la formulación de la galleta nutricional que fue propuesta por el INCAP en 1992. Acá podemos observar que hay un ingrediente clave que es la harina fortificada maizol. Esto habla sobre la mezcla entre maíz y soya, que esta era la que daba ese pro en el beneficio de proteína para que la galleta fuera pues nutricionalmente aceptada. Acá podemos ver las formulaciones para las pruebas preliminares. Acá tenemos lo que es el porcentaje de cuántas cantidades utilizamos en cada galleta y háblese de la formulación 1, que era con el 25% de gusarina, que en este caso son 125 gramos. La preparación 2, que era con el 15%, que eran 75. Y la formulación 3, que es 10%, que eso es ya de 50 gramos. Por debido a conflictos de interés, pues ya no pudimos llevar a cabo el trabajo con la ONG de Gusarina, por lo cual como equipo de trabajo proseguimos a nosotras poder llevar a cabo esta preparación de la harina, que más adelante vamos a indagar cuál fue su procedimiento. Acá podemos observar las pruebas preliminares que realizamos. ¿Esto con qué objetivo? Esto se realizó para nosotros poder verificar el sabor y la textura de las galletas, también para poder conocer el tiempo estimado que debíamos tener en cuenta al momento de hornearlas para que las mismas no tuvieran algún defecto de cocción. Acá con las pruebas preliminares que se logró, se logró distinguir que nuestras formulaciones iban a omitirse lo que es el consumo de sal, ya que las mismas quedaban peculiarmente muy saladas, por lo tanto se decidió omitir este ingrediente y en vez de la sal utilizamos lo que es crema de maní. Esta crema de maní era sin sal y sin azúcar. ¿Con qué objetivo utilizamos este alimento? Lo utilizamos ya que es un alimento que al momento de nosotros mezclarlo con harina podría darnos un porcentaje más alto de proteína y también la consistencia ayudaba a que la mezcla fuera más homogénea y quedaba bien con los ingredientes que conforman la galleta. Acá podemos observar que dividimos en 3
las preparaciones que utilizamos, siendo la preparación 1 la que se observa como una línea larga, la preparación 2 la que está en medio y la preparación 3 la que está a la par de la preparación de en medio. Así pudimos nosotros, como primeras pruebas, realizar el horneado de las galletas. Entonces, como adelantándoles un poco anteriormente, qué hallazgos pudimos encontrar, vimos que en la receta de INCAP incluye lo que es 24.5 gramos de sal para la preparación, pero nosotros, ya viendo, observando que la galleta pues ya quedaba con un sabor un poco peculiar a salado, entonces decidimos omitir, perdón, y ya luego utilizar lo que es la mantequilla de maní. Luego las tres formulaciones de galletas fueron sometidas a análisis bromatológicos y de vitamina A. Acá tenemos ya las formulaciones finales ajustadas. Lo que es la harina de Tenero Molitor y la harina de trigo fueron los únicos dos ingredientes que sí se cambió en las cantidades. Ahora los demás ingredientes en las tres formulaciones fueron las mismas cantidades. Entonces, en la galleta de la formulación A, la harina de Tenero Molitor contenía lo que era 200 gramos, la formulación B 100 gramos y la formulación C de 50 gramos. La harina de trigo en la formulación A 230, en la formulación B 350 y en la formulación C lo que era 400 gramos. Ya nosotros ajustando lo que era la formulación de cada galleta, ya proseguimos a la preparación de galletas que iban a ser utilizadas para el análisis bromatológico y de vitamina A. Esto con el objetivo de poderlo enviar ya al laboratorio y ya nosotros teniendo pues ya las fórmulas de una manera estandarizada en productos, también en forma, en el tiempo de cocción, para que todo fuera correctamente aceptado tanto organolépticamente como de calidad nutricional. Ahora, continuando con la cronología, mi compañera va a proseguir con el tema. Muy bien, continuando, lo que se realizó durante la investigación fue primero pues realizar un análisis químico proximal. Para ello se enviaron aproximadamente 800 gramos de cada una de las muestras al laboratorio de Biolab para analizar los macronutrientes, la cantidad de energía por kilo de producto y también la cantidad de vitamina A dentro de cada muestra. Se prosiguió con un análisis del valor nutricional. Acá con los resultados obtenidos del laboratorio de Biolab se hizo un reajuste de la porción para que ésta tuviera los criterios que requería lo que es INCAP según la galleta formulada en 1992. Luego se hizo una toma de muestra. Aquí se incluyeron niños en edad escolar desde los 5 hasta los 12 años de edad y se excluyeron aquellos que tuvieran un historial de alergia o de intolerancia a alguno de los ingredientes que componían nuestra formulación. Durante la preparación nos dimos cuenta de que realmente no había ningún niño que presentara alergia o alguna intolerancia alimenticia. Luego se hizo una jornada nutricional. Aquí se hizo en coordinación con OMSAM y también con el COCODE de la comunidad. Se seleccionaron los niños. Disculpen un segundo. Bien, como les estaba diciendo, acá se realizó una jornada con la oficina municipal y también con representantes del COCODE. Tuvimos la participación de niños que iban desde los 0 hasta los 12 años de edad. A niños menores de 5 años, lo que se les hacía entrega era de Nutributter, el cual fue donado por OMSAM, y claramente se le donaba a aquellos niños que estaban bajo peso. Ya los niños mayores de 5 años hasta los 12 años, lo que se hacía pues era entregarles
lo que era la galleta y continuar con la prueba de aceptabilidad. Posterior a esto se realizó una etiqueta nutricional y también se socializaron los resultados. En estas fotografías podemos ver el proceso de prueba de aceptabilidad. Tanto niños como niñas probaron la galleta y se les preguntaba directamente qué les parecía. Se les preguntaba si les agradaba la textura, si les agradaba el olor, si les agradaba el sabor, y así se hizo uno a uno. Antes de iniciar con las pruebas de aceptabilidad, se hizo una reunión con los padres de familia que iban a estar presentes durante las pruebas y se les explicó de qué estaba hecho la galleta y qué ingredientes tenía. Esto para preguntar si había alguna intolerancia alimenticia y si existía algún conflicto con que sus hijos probaran una galleta, pues que tuviera insecto. Tuvimos una participación total de los padres, hubo bastante colaboración y esto se hizo con el objetivo de que al momento de firmar el consentimiento informado no se les tuviera o no se perdiera tiempo valioso en estarle leyendo uno a uno a los padres el consentimiento. Claramente dijimos que si tenían alguna duda al respecto, por supuesto, nosotras estábamos dispuestas a responderlo sin ningún problema. En cuanto a los resultados, se encontraron diferencias significativas en el aporte de macronutrientes de las formulaciones. Aquí encontramos casi 5 puntos porcentuales de diferencia entre las pruebas A y C. Y el dato más importante que pudimos ver es que la formulación B era la que mayor aporte tenía de vitamina A. Sin embargo, ninguna de las 3 formulaciones es considerada como un aporte alto de vitamina A. Ahora, en cuanto a proteína, según el INCAP, el porcentaje mínimo de proteína que debe tener una galleta nutricionalmente mejorada es del 7%. Y si nos damos cuenta, la formulación C, que es la que menos porcentaje de proteína tiene, está en un 10%. Por lo que las 3 formulaciones entran sin ningún problema en los requisitos de proteína propuestos por el INCAP. También observamos acá lo que es el ajuste de la porción según el INCAP, según el INCAP en la formulación propuesta en 1992, el peso mínimo de la galleta debía ser de 28 gramos, debía aportar como mínimo también 140 kilocalorías y 2 gramos de proteína. La proteína la alcanzaba sin ningún problema con los 28 gramos, sin embargo, no llegábamos a la cantidad calórica que necesitábamos, por lo que se hizo un reajuste y al final el peso de porción de la galleta fue de 36 gramos, con un aporte de 140 kilocalorías en las 3 formulaciones y con más de 2 gramos de proteína igualmente en las 3 formulaciones. Si bien el aporte calórico y de proteína cumplían con los requisitos, si se dan cuenta en la tabla que ven en pantalla, la formulación B es la que más cantidad de vitamina aportaba, siendo este de 100 microgramos, por lo que se seleccionó esta última. Según los requisitos del INCAP, una galleta nutricionalmente mejorada debe tener por lo menos 300 microgramos de vitamina A. Nosotros no llegamos, pero debemos mencionar que en el año 2010, que fue el último año cuando se hizo un análisis de cantidad de deficiencia de vitamina A en el país, se encontró que solamente el 0,3% de la población guatemalteca tenía deficiencia, por lo que prácticamente en Guatemala esta deficiencia está erradicada. Con esto no quiero decir que no debemos luchar por la fortificación alimentaria, incluida la vitamina A, pero sí es un problema que tenemos resuelto. Y recordemos que esta propuesta o estos requisitos dentro de la formulación del INCAP fue hecha hace ya casi 20 años, más de 20 años, por lo que debemos reconsiderar la actualidad en nuestro país. También podemos ver el precio total de galleta, que es un factor importante, si realmente la galleta vale la pena según lo que esta vale. Y según los precios de supermercado de los ingredientes utilizados en la elaboración de esta galleta y considerando el tamaño de la porción, que como ya lo mencionamos anteriormente era de 36 gramos, se determinó un costo por porción de 5 quetzales con 16 centavos. Claramente debo mencionar que si esto se produciría a mayor escala, posiblemente el precio de la porción de galleta disminuiría. No solamente quisiéramos hablar del precio de la galleta, sino que también del precio
o del factor económico que tiene el producir esta galleta en cuanto a generar empleos. Los insumos para iniciar una granja de tenebrio molitor son los que ven acá en pantalla. Se necesita una caja plástica, afrecho, cartones de huevos, los molitores que tienen que ser 1 millar, 50% machos, 50% hembras, y también desperdicio vegetal. Esto tiene un costo aproximado de 670 quetzales. Sin embargo, debemos mencionar que el saco de afrecho, que tiene un costo de 250 quetzales, rinde para 5 producciones con 1 millar de tenebrios, por lo que el costo para producir baja a 470 quetzales. Con este millar de tenebrios se logra una producción de 10,000 ejemplares que se venden a 40 centavos aproximadamente cada uno, dejando una ganancia de aproximadamente 3,500 quetzales. Es un factor que debemos considerar, ya que podría generar empleos y esto pues no necesita un mayor cuidado, tampoco necesita demasiado espacio, puesto que esto en 1 metro cuadrado es más que suficiente para poder criarlos, y podría también generar empleo y anudando esto también el valor nutricional del insecto dentro de la producción, por ejemplo, de estas galletas. Ahora, en cuanto a la aceptabilidad, que es lo que realmente se trataba de medir durante esta investigación, vemos que el 86% de los participantes de nuestra muestra, que equivale a 48 niños, aceptaron la galleta. Dijeron que les gustaba su textura, su sabor, su olor. El 11% indicó que no les gustaba, hubo una respuesta negativa, que son más o menos 6 participantes. Y el 3%, que solamente son 2 participantes, indicó que no les gustaba ni les disgustaba. Cabe resaltar que la muestra dentro de esta población se realizó con el 95% de confiabilidad. Con ayuda del COCODE se determinó que habían aproximadamente 65 niños entre edades de 5 a 12 años y se tomaron un total de 56 niños finalmente. Se hizo una etiqueta nutricional con el objetivo de presentar la información nutricional por porción y se observa que hay un valor superior al 13% de proteína cruda, superando los requerimientos mínimos sugeridos por el INCAP, que era del 7% para ser catalogada como una galleta nutricionalmente mejorada. También vemos un aporte del 3% de fibra y vemos que se le añaden 6 gramos de azúcar por porción, que equivale a 3 gramos por galleta, puesto que la porción son 2 unidades, lo que equivale a menos de una cucharadita. También vemos un aporte del 11% de vitamina A, que como lo mencionamos anteriormente, sí es insuficiente según los requerimientos del INCAP, pero es algo que debemos valorar según la actualidad de nuestro país en cuanto a deficiencia de vitamina A. ¿Cuáles fueron los hallazgos principales? Primero, que la porción final de esta galleta es de 36 gramos, con un aporte proteico de casi 5 gramos de proteína, lo cual supera o es un 200% mayor del implementado por el INCAP. Durante la investigación se quería evaluar la lisina, porque queríamos saber si realmente el valor biológico de la proteína de la galleta pues era alto. Sin embargo, pues debido a la escasez del reactivo en el único laboratorio que realiza esta prueba, pues no se pudo realizar. Por otra parte, el proyecto de una galleta escolar nutricionalmente mejorada de larva del tenebrio molitor es una alternativa amigable al planeta que podría generar empleos, disminuir índices de desnutrición y entre otros. Si bien no hay estudios que demuestren que esta galleta podría disminuir los índices de desnutrición, sí podemos comparar la galleta con otros productos de recuperación nutricional, como por ejemplo el Nutributter, cuyo valor calórico es de 110 kilocalorías y el aporte de proteína también es de 5 gramos. Y finalmente, pues los resultados en este proyecto dan pauta a posteriores investigaciones sobre digestibilidad de la proteína de insectos en humanos, puesto que al ser un tema que no se ha tratado bien del todo, solamente hay estudios de digestibilidad en animales, pero se cree que la digestibilidad de esta proteína podría ir superior al 90% si el tenebrio es pasado por procesos de cocción, como lo pasó al momento de ser horneado para ser utilizado en la galleta. También se podrían hacer investigaciones de calidad biológica,
de vida útil en anaquel, como un alimento terapéutico listo para consumo, entre otros. Desde ya les agradecemos mucho por su atención.